¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este curso de librerías en .NET. En este curso vamos a revisar diferentes librerías muy populares en .NET y que te van a ayudar en tus proyectos personales y profesionales. Si quieres profundizar mucho más en estas librerías, aprender librerías extra y también tomar diferentes exámenes para medir tu conocimiento y recibir un certificado del curso, te invito a que compres mi curso en Udemy. Bien, vamos entonces a empezar con la primera librería, a revisar cómo funcionan los diferentes demos y así sucesivamente vamos a hacer con cada una de estas populares librerías en .NET. Vamos a aprender cómo utilizar la librería Humanizer en nuestros proyectos. Entre las características que podemos mencionar de esta librería es que es compatible tanto con .NET Framework como con .NET Core, es decir, la última versión de .NET, la versión actual que se utiliza en nuevos proyectos. Nos permite transformar datos del código, datos que tenemos en variables dentro de la base de datos, por ejemplo, en expresiones que utilizamos los seres humanos. Y lo que vamos a hacer para poder lograr esto es utilizar métodos de extensión que van a aparecer dentro de las diferentes variables que vamos a tener o incluso dentro de cadenas de texto, por ejemplo, y de esta manera podemos hacer esas diferentes transformaciones. Muy importante resaltar que Humanizer nos permite hacer manipulación de datos para diferentes tipos, pero los más importantes son cadena de caracteres, numéricos y tipo fecha. Estos son los más importantes y los que nos van a permitir poder hacer esas transformaciones en los diferentes escenarios que podamos tener en el código. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las cosas que nos permite la librería Humanizer es hacer la pluralización de una palabra. Si tenemos una palabra, ya sea un texto, por ejemplo, fijo, como lo tenemos en el ejemplo, o puede ser también una palabra que venga a base de datos, podemos hacer la pluralización utilizando el método pluralize. Ahí vemos que para cualquier string, este método va a aparecer como un método de extensión y nos va a permitir lograr entonces esa pluralización en el escenario en que lo necesitemos. Para el caso de man, la pluralización sería men. Y para el caso de string sería strings. En el caso de los números, por ejemplo, tenemos también una función que nos permite transformar ese número, ese valor numérico que vamos a tener en nuestro código, poder mostrarlo en palabras, decirlo en palabras. Esto es muy, muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos haciendo escenarios en los que tenemos, por ejemplo, un contrato y necesitamos transformar un valor o un monto que tengamos en base de datos en texto para que quede de una manera mucho más formal. Entonces simplemente utilizaríamos de Humanizer el método toWords y este método lo que haría es tomar el número y devolver un string. En este caso, por ejemplo, en el demo tenemos un 11 y devolvería 11 en inglés. Y muy importante resaltar que esto obviamente también lo podemos hacer en español. La librería Humanizer, como vamos a ver en los siguientes demos, es una librería que nos permite utilizar diferentes culturas y especificar el idioma en el que nosotros queremos trabajar o queremos hacer la transformación. Vamos a iniciar nuestro demo con la librería Humanizer. Antes de iniciar con escribir el código y utilizar la librería, debemos instalarla. En este caso tenemos un proyecto de consola y con este es el que vamos a trabajar, un proyecto completamente vacío utilizando la versión NET 6, pero puede ser NET 7, NET 8, cualquier versión que sea mayor a la versión 6 puede ser utilizada para este proyecto. Acá lo que vamos a hacer entonces es instalar la librería. Vamos a ir a la página de NuGet.org y allá vamos entonces a buscar la librería Humanizer. Acá estamos, NuGet.org, vamos a buscar la librería y vamos a instalar esta primera que se encuentra aquí, que es el core que tiene como todos los componentes que vamos a estar utilizando en este demo. Vamos entonces a copiar esta forma de instalarlo, que es utilizando el CLI, pero recordemos que también podemos utilizar el package reference, simplemente agregando la referencia. Podemos utilizar el package manager, en el caso de que estemos usando Visual Studio o estemos utilizando PowerShell con el package manager instalado. O también existen otras opciones acá que también podemos utilizar. En este caso utilizaremos NextCLI
Vamos a copiar el código. Vamos a nuestro proyecto. Vamos a ver la terminal. Y lo que hacemos es ejecutar entonces este comando para hacer la instalación. Ya tenemos entonces la librería Humanizer instalado en nuestro proyecto, así de fácil, así de rápido. Y ahora lo que debemos hacer para poder utilizarla, vamos a borrar este código base. Lo que debemos hacer es primero llamar el using Humanizer para poder entonces utilizarla dentro de este archivo como tal, que es el archivo program de la aplicación de consola. Este es el archivo que pinta en pantalla y hace toda la ejecución de la aplicación. Ya con eso lo que va a pasar es que se van a habilitar unos métodos de extensión en los diferentes tipos de datos que tenemos dentro de nuestra aplicación y de esta manera podemos hacer diferentes transformaciones. Vamos a utilizar de momento el método toWords, que nos permite poder transformar un número en letras o decirlo en palabras. Entonces, para eso lo que vamos a hacer simplemente es crear diferentes variables. Vamos a crear la variable name. En este caso sería Miguel Terán, que es mi nombre. Y voy a crear otra variable age, que es la edad. Vamos a ponerle 30 años. Esa no es mi edad real, pero igual sirve para el demo. Vamos entonces, ahora lo que vamos a hacer es escribir en pantalla esta información con un texto. Vamos a hacerlo en inglés en este caso, ya que mi computador está configurado en este idioma. Entonces vamos a utilizar aquí String Interpolation para concatenar y voy a colocar my name is y aquí coloco name. Entonces aparece el nombre y también voy a colocar I am. Y aquí lo que hacemos es colocar la variable que sería age years old. Ahí está. Years old. Ahí está. Entonces simplemente voy a decir mi nombre y mi edad en inglés. Si vamos a la terminal, vamos a mirar la terminal. Vamos a hacer un CLS, limpiamos y ahora hacemos un .NET Run de la aplicación. La ejecutamos. Y ahí vemos cómo aparece My name is Miguel Terán and I am 30 years old. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que aquí en age vamos a utilizar uno de los métodos de Humanizer. Vamos a utilizar el método toWords. Ahí está. Y ya con esto esperamos entonces que nos diga exactamente la misma expresión, el mismo texto, pero en lugar de colocar el número 30, debería decirlo en palabras. Vamos a ejecutarlo. Y ahí vemos cómo nos aparece My name is Miguel Terán and I am 30 years old. Esta sería la manera básica entonces en la que empezaríamos a utilizar la librería Humanizer. Ya tenemos un demo bastante interesante aquí, iniciando con la librería Humanizer utilizando el método toWords. Sin embargo, lo estamos haciendo en inglés. En este caso, también es porque el computador en el que estoy ejecutando este demo está en inglés y por eso por defecto aparece en inglés. Muy probablemente, si tu computador por defecto está en español, puede que el método toWords esté devolviendo en español la expresión o este número en palabras. Sin embargo, nosotros podemos controlar y manejar el tema de la cultura para especificar en qué idioma queremos que se utilice cada uno de estos métodos que tiene Humanizer. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es crear, antes aquí de cualquier variable, crear la cultura con la que nosotros queremos trabajar. Vamos a utilizar el tipo de clase culture_info y vamos a decirle es en este caso para que me tome español. Aquí nos falta un namespace para poder utilizar este culture_info, que es System Globalization. Vamos a agregarlo acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya podemos utilizar esta variable culture, por ejemplo, en el método toWords y podemos pasarlo así simplemente con este parámetro. Y de esta manera ya nos aparecería exactamente el mismo texto, pero aparecería en español. Lo que vamos a hacer entonces es quitarla de aquí primero. Vamos a crear mejor otra línea de texto y vamos a dejarla documentada o comentada para efectos de demo, para que nos quede la información ahí de cómo hacerlo. Pero ahora vamos a escribir entonces lo mismo, pero en español. Entonces aquí colocaríamos
Mi nombre es, y aquí sería y tengo, que en español se utiliza más decir y tengo tantos años. Así de esta manera quedaría en español. Entonces ahorita aquí en método to Word vamos a pasarle aquí culture, así. Y ya de esta manera esta línea aparecería en español y adicional el método de humanizer también estaría trabajando en español ya que lo estoy forzando con esta variable culture. Vamos a revisar si esto no funciona. Y ahí podemos ver el resultado. Mi nombre es Miguel Terán y tengo 30 años de esta manera. Entonces podemos también especificar la cultura con la que va a trabajar el método que estemos utilizando de Humanizer. Otro de los métodos bastante interesantes que tiene Humanizer es el método para transformar cadenas de texto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí la cadena de texto nombre. Vamos a colocarlo todo en minúscula para que veamos las diferentes formas en que podemos transformarla. Vamos a darle View, Terminal y vamos a utilizar .NET Room. De esta manera podemos ver cómo nos aparece todo en minúscula. Sin embargo, si nosotros queremos, podemos realizar la transformación del texto dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, vamos a llamar el método transform y el método transform vamos a utilizar los diferentes parámetros que tenemos. Por ejemplo, tenemos lowercase. Lowercase utilizaría todo en minúscula, es decir, que no debería haber ningún cambio en realidad en el texto que tenemos en este momento. Vamos a utilizar .NET Room y ahí vemos que no existió ningún cambio. Pero ¿qué pasa si en lugar de lowercase utilizamos uppercase? Vamos a utilizar .NET Room y ahí vemos cómo aparece todo el texto en mayúscula. Bien, muy probablemente estás pensando que estos métodos ya existen en .NET y es cierto, se pueden utilizar algunos métodos ya existentes dentro de .NET para poder lograr esto. Sin embargo, existen dos métodos bastante interesantes dentro de Humanizer que no son tan fáciles de implementar o que digamos tienen cierta lógica y cierta complejidad y que nos facilitan mucho la vida. Por ejemplo, el sentence case, que es en modo sentencia o frase, y ahí vemos cómo nos coloca la primera mayúscula y las demás palabras en minúscula. Y también tenemos el método title case. Vamos a ejecutarlo. Que nos ayuda a colocar cada una de las primeras palabras de esa cadena de caracteres en mayúscula. Y de esta manera podemos hacer todas las transformaciones de caracteres que nosotros necesitemos dependiendo de dependiendo del caso, del escenario en el que estemos trabajando. Vamos a hacer una introducción a la librería Automapper. Una librería muy importante dentro del ecosistema .NET, bastante utilizada y que nos facilita hacer algo que de pronto es muy complicado hacer en C# por la naturaleza del lenguaje, ya que es fuertemente tipado y es un poco complejo lo que es la asignación de valores entre un tipo y otro. Automapper nos facilita la transformación de datos entre un objeto y otro. Ese es el objetivo principal. La idea es que si tenemos una DTO, por ejemplo, que queremos transferir, queremos solo seleccionar unos datos en específico de un objeto y queremos transferir los datos, podamos hacer esa transferencia de una manera bastante sencilla, bastante simple, sin tener que hacerlo uno a uno, propiedad por propiedad. Y también podemos hacer transformaciones de datos. Es decir, que cuando estamos en el objeto principal y deseamos movernos a un segundo objeto, esos valores, al momento de mover esa información, tenga algún tipo de transformación, ya sea por temas de seguridad, ya sea por temas de alguna validación específica o por algún dato por defecto que queramos crear. Es importante resaltar que el logo de Automapper es una serie de llaves que se intersectan y siempre viene de color rojo con las líneas en blanco. Lo que representa este logo es precisamente lo que hace la librería y es poder hacer esa transformación de datos o esa relación de datos que existen entre dos tipos diferentes de objetos. Es importante resaltar que Automapper es modular.
Y a través de los nuggets nosotros podemos ir extendiendo poco a poco las diferentes funcionalidades de esta librería. Para utilizarla de una manera básica, simple, no necesitamos como tal instalar otros nuggets, pero si estamos utilizando ASP.NET Core, Entity Framework o Data, en fin, diferentes componentes que se utilizan en .NET y de pronto en algunos escenarios avanzados podemos utilizar y extender lo que es la base de Automapper instalando más y más cosas a nuestro proyecto. Es altamente utilizada en el mercado. Automapper es muy popular. Eso significa que todo el conocimiento que tengamos sobre Automapper nos va a servir mucho, no solo en nuestros proyectos personales, sino también de pronto en una posible entrevista de trabajo o en un proyecto en particular en el que vayamos a trabajar, ya que esta librería se utiliza mucho, tiene más de 300 millones de descargas, así que existen muchísimos proyectos que la utilizan. Acá vemos un ejemplo básico de cómo funciona Automapper. No es muy complejo. Simplemente debemos crear el objeto mapper y pasarle la configuración de cómo queremos que se estructure nuestro mapeo. Es decir, la relación que va a existir entre order, en este caso, y order DTO, dos tipos de objetos diferentes. Luego utilizamos mapper con la función map para poder pasar de un objeto en particular los datos a otro objeto con otro tipo diferente. En este caso vamos a pasar datos de order y el objeto se llama order también en minúsculas y estamos pasando todos los datos a order DTO. De esta manera podemos fácilmente poder hacer esa asignación de datos sin tener que hacerlo uno por uno. Por ejemplo, si order tuviera un ID, una descripción, un título, tuviéramos que hacer el igual todo el tiempo y estar pasando dato por dato para poder lograrlo. Automapper nos facilita esa tarea. Algunas funcionalidades destacadas que podemos mencionar de Automapper es que soporta Ado.NET con el objeto iDataReader, así que podemos leer una base de datos de manera conectada y con Automapper poder hacer el mapeo de los datos que vienen de esos queries a objetos de .NET, a clases de .NET. Adonet no se utiliza tanto en las aplicaciones modernas para hacer esas conexiones, pero ahí está esa posibilidad y es bastante utilizada. También tenemos métodos de extensión para Entity Framework. Estos métodos, si estamos utilizando este ORM para poder leer la base de datos, podemos utilizar los métodos de extensión para poder hacer mapeo de esas clases que está utilizando Entity Framework, de esos datasets, a unas clases de pronto más condensadas, más específicas, que nos permitan utilizar mejor los datos o manipular mejor los datos en el frontend o en el cliente que estemos utilizando. También tiene algunos features para lo que es comparación de colecciones, obviamente, cuando tenemos colecciones que son de diferente tipo. Porque cuando son del mismo tipo no existe ningún problema. Existen ya métodos dentro de .NET que nos ayudan a hacer esa comparación. Pero ¿qué pasa si tenemos dos tipos diferentes de colecciones y queremos compararlas? Entonces Automapper nos ayuda a hacer esa comparación a través de la configuración que nosotros le hagamos. También es importante resaltar que Automapper tiene integración con OData. Recordemos que OData es una librería en .NET que utiliza el estándar Open Data. Es un estándar que me permite poder agregar queries a los endpoints y de esta manera poder hacer transformaciones de datos sobre los resultados que otorga como tal ese endpoint o esa API. De esta manera no necesito crear múltiples endpoints, sino que puedo fácilmente poder agregar un filtro dentro de la URL y también puedo, por ejemplo, hacer cálculos y hacer operaciones y lanzar funciones y demás. Todo a través de la URL utilizando data y esto facilita mucho el poder extender una API. Lo que hace entonces Automapper es integrarse a OData y poder hacer mapeos de datos en específicos que nosotros estemos haciendo con esta librería. Vamos a trabajar por primera vez con la librería Automapper. En este caso tengo una aplicación de consola bastante simple con el template base, la plantilla base, que es un simple Hello World.
Antes de instalar la librería de Automapper, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño escenario para poder entender cómo funciona la librería. Vamos a crear dos clases. Vamos a crear la clase user y vamos a colocarle las propiedades de name, last name y también la propiedad de username. Ese es un escenario muy parecido a una clase que pudiéramos tener. También, obviamente, pues podemos colocar, por ejemplo, como un ID. Puede ser, pero bueno, para este caso vamos a omitir esa parte y vamos a crear entonces otra clase llamada person. Para esta clase lo que vamos a hacer es copiar dos de las propiedades que ya tenemos en name, en user, que serían name y last name. Y vamos a agregar una adicional que va a ser age. Listo. Y ya con eso tenemos nuestras dos clases. Ahora, vamos a crear un objeto tipo person. Vamos a crear el objeto tipo person, var new person. Y vamos a crearlo new person name. Vamos a colocarle Miguel, por ejemplo. Vamos a utilizar otro nombre como María. Vamos a colocarle last name López. Y vamos a colocarle en age, por ejemplo, 20. Y ahí ya tenemos un objeto nuevo creado tipo person con unos datos por defecto. Ahora vamos a imprimirlo. Vamos a imprimirlo utilizando acá, por ejemplo, nombre. Utilizamos string interpolation con el símbolo pesos. Y acá pegamos new person punto name. Y hacemos lo mismo con el last name. Sería apellido. Ahora vamos a ver qué pasa si ejecutamos esta aplicación. Vamos a utilizar .NET Run. Acá tenemos un escenario en el que estamos imprimiendo el name y el last name. Ahí están. Aquí creo que podríamos colocar dos puntos para que se vea pues como la diferencia. Vemos el nombre, el apellido y tenemos un objeto person. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pasar esa misma información al objeto user? Ya que ellos comparten dos propiedades que son el name y el last name. Lo que tendría que hacer sería crear el objeto user y colocar algo así como user.name, así, igual, y vamos asignando de new person.name y tenemos que hacer cada paso así, lo tenemos que hacer con cada propiedad. Supongamos que tuviéramos 15, 20 propiedades, sería bastante engorroso. Sería bastante tedioso poder lograr esto. Y aquí es donde la librería Automapper nos facilita muchísimo esta implementación. Entonces lo que vamos a hacer es ejecutar el comando, que por acá lo tengo para poder instalar la versión de Automapper. Podemos ir a la página de NuGet y poder obtener en NuGet el paquete. Tenemos .NET Add Package, Automapper y la versión. Podemos incluso omitir la versión y él lo que va a hacer ahí es actualizar o agregar la última versión disponible que tenga. Agregamos y ya tendríamos entonces la librería dentro de nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente hacer una configuración súper básica para poder hacer ese mapeo que estamos buscando. El mapeo de persona hacia user. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar el using automapper para poder utilizar esta librería. Ahora vamos a hacer la configuración. Eso siempre es lo primero que debemos hacer. Entonces, config mapper. Vamos a decirle que es un new mapper configuration.
Y aquí me va a pedir la configuración como tal de los mapeos que voy a tener. En este caso voy a hacer algo súper simple. Le voy a decir que vamos a configurar un nuevo mapeo, un create map, y vamos a configurar lo que sería person hacia user. Y listo. Él ya internamente se encarga de comparar lo que son las propiedades de person con user y hacer el mapeo directamente. Ahora necesitamos un mapper. Entonces vamos a crear un nuevo mapper que va a ser un new mapper y que necesita un config, una configuración. Vamos a pasarle el config mapper que ya tenemos ahí. Así, ahí está. Aquí me faltó una G. Config mapper, ahí está. Ya tenemos entonces nuestro mapeo. Ahora queremos entonces un nuevo objeto tipo user que venga o que se llene con la información que tiene new person, que ya tiene información, ya la vemos acá. Y comparten dos propiedades. Recordemos que son name y last name. Entonces simplemente lo que hacemos es decirle, por favor, créeme un nuevo usuario. Y ese nuevo usuario no voy a asignarle valores de manera manual, sino que tú lo que vas a hacer es un mapeo utilizando mapper y luego utilizamos la función map. Le decimos que por favor me mapee a el tipo user y que me lo va a mapear desde el objeto new person, que es el que tiene los datos. Entonces lo que va a hacer es que va a comparar user con person, con la configuración que ya tiene acá, y él va a ver cuáles son las propiedades que coinciden. Name coincide, last name coincide, y por ejemplo, username no coincide. Username no está en person. Así que lo que esperamos es que lo deje completamente vacío. Vamos a agregarlo acá dentro del console para estar seguros que así lo hace. Vamos a colocarle aquí nombre de usuario o simplemente usuario. Usuario y aquí le colocamos, en vez de new person sería new user a todo esto. Y aquí sería new user punto username. Otra pregunta también interesante es ¿qué va a pasar con age? Age no existe en user. ¿Qué va a hacer con esa propiedad? Pues debería simplemente omitirla, ya que como no existe en user, debería saltarla. Ok, vamos entonces a ejecutar utilizando .NET Run. Y vemos cómo efectivamente ya nos está funcionando. Ya estamos imprimiendo new user, que es del tipo user, que vemos acá, no del tipo person. Y vemos cómo nos transfieren los valores de name, last name. Estos valores fueron transferidos por AutoMapper, haciendo el mapeo de una propiedad a otra. Y usuario quedó completamente vacío. Esa es la manera en la que funcionaría la librería AutoMapper de una manera por defecto, con una configuración por defecto, simplemente teniendo en cuenta entonces en este caso los nombres como tal de cada propiedad. En este escenario ya tenemos la librería AutoMapper con una configuración por defecto para hacer el mapeo entre el objeto tipo persona, person y tipo user. Vemos que en person existe name, last name y age. Y que en user existe name, last name y username. Cuando imprimimos luego de hacer el mapeo user y usuario, nos aparece que sería el username, nos aparece vacío, porque obviamente esta propiedad no existe dentro de person. ¿Qué pasaría si le colocáramos una configuración especial a nuestro mapeo y quisiéramos mapear este username teniendo en cuenta el name y el last name que viene de person? Es decir, el username va a ser el name y el last name pegados, unidos en una misma palabra. ¿Cómo pudiéramos lograr hacer esto utilizando AutoMapper? Bien, acá tenemos una configuración en Mapper Configuration completamente simple, sencilla, donde ni siquiera le estamos indicando cuáles son las propiedades que se van a mapear. Simplemente lo que hace la librería es buscar la equivalencia entre los nombres y los tipos de datos. Para poder entonces hacer una configuración particular, lo que vamos a hacer acá es utilizar el método
vamos a utilizar acá el método from member, for member. Y aquí en for member vamos a especificar qué queremos hacer con una propiedad en específica de ese elemento. Entonces le vamos a colocar dest, porque es digamos como el objeto destino. Le colocamos dest y aquí nos dice cuál es la propiedad destino que quieres manipular o que quieres mapear de una manera particular o específica o personalizada. Entonces le vamos a decir username. Le vamos a decir que para username queremos un mapeo personalizado. Entonces, ¿de dónde va a salir esa información? Simplemente le hacemos coma y le decimos que la información como tal para eso va a salir. Vamos a decirle matFrom y le vamos a decir que por favor nos mapee de la propiedad name. Ahí está. Entonces nosotros pudiéramos decirle que el username va a ser de la propiedad person, me va a traer el name y entonces ahí está la equivalencia. Sin embargo, para este caso también queremos que nos aparezca con name y sumado el last name. Entonces simplemente utilizamos más y le decimos source.lastName. Así de esta manera. Entonces ya lo que va a pasar es que al momento de hacer el mapeo entre person y user, utilizando este forMember, esta función, vamos a poder asignarle a username el valor de name con lastName sumado, simplemente utilizando esta sintaxis que es bastante simple. Siempre debemos colocar el destination primero y luego debemos colocar acá el objeto de donde proviene y matFrom nos va a permitir especificarle cuál es la propiedad que queremos traer. Igual podemos incluso utilizar otro tipo de transformaciones, funciones y demás. En este caso lo vamos a hacer así súper simple, sumando name con last name para username. Vamos a ver si esto nos está funcionando. Limpiemos la consola y ejecutemos de nuevo. Y ahí está, vemos que tenemos María López y el usuario sería María López con todo unido. Así que ya sabemos que con forMember podemos especificar cuál es el dato para cada uno de los miembros que se van a estar mapeando. En este video vamos a hacer una introducción a la librería Serilog. Esta librería es importante resaltar que es compatible con .NET Framework y .NET Core. El logo oficial de esta librería es una aguja con una hebra de hilo y siempre se pinta de color rojo y negro. Lo más importante que tiene Serilog es que nos permite hacer login en nuestras aplicaciones, en los diferentes flujos de datos y flujos de negocio que tengamos para poder hacer monitoreo de nuestras aplicaciones y de esta manera poder obtener más detalle de cada una de las acciones que están ocurriendo internamente, ya sean procesos que se están completando, ya sean métricas o también errores que pueden estar ocurriendo y de esta manera obtener mucho más detalle de lo que está pasando y poder tener una herramienta para poder solventar rápidamente ese tipo de situaciones. Es muy fácil de utilizar y también muy fácil de incorporar a nuestros proyectos. Vamos a ver que simplemente con unos cuantos pasos vamos a poder tener Serilog funcionando sin ningún problema. Así que lo más chévere que tiene Serilog es que potencializa todo lo que son las funcionalidades de login que ya tiene .NET y no las facilita haciendo que podamos hacer muchas más cosas. Es importante resaltar que Serilog es altamente utilizado en la industria, así que es una librería que tiene mucho soporte y que seguramente vamos a poder encontrar en muchos proyectos ya existentes de .NET. El conocimiento que vamos a tener sobre esta librería nos va a ayudar seguramente en muchos futuros proyectos. También es importante resaltar que Serilog es modular, lo que significa que dependiendo de dónde queremos que se guarden los logs o qué funcionalidad o extensión queramos aplicar a Serilog para poder implementar algo en específico, lo que vamos a tener que hacer es agregar otro nugget que nos ayude a implementar esa parte. Entonces, instalando Serilog por defecto, no vamos a tener acceso a todas las funcionalidades, sino que poco a poco las vamos a ir implementando, agregando más y más librerías. Esto nos ayuda a que nuestro proyecto quede de manera modular y que solo agreguemos lo que necesitemos para la implementación de nuestro login
utilizando Serilog. Bien, vamos a iniciar un nuevo proyecto para implementar Serilog y ver cómo funciona esta librería. En este caso ya tenemos previamente creado un proyecto de consola y lo que vamos a hacer es ir al portal de NuGet para buscar la librería Serilog. De esta manera obtendremos el comando que necesitamos para instalarla. Acá vemos que hay demasiadas extensiones para Serilog. Recordemos que Serilog es modular, lo que significa que vamos a ir instalando más y más nuggets de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer, de acuerdo a la implementación que necesitemos o a la integración que necesitemos de Serilog con otro servicio, por ejemplo, Serilog con Application Insight, que es un servicio de Azure que nos permite hacer monitoreo también. Entonces podemos hacer integración de Serilog con otros servicios y todo esto lo vamos haciendo agregando más nuggets. Para este caso, lo que vamos a hacer es agregar simplemente Serilog Syncs Console, que es el paquete que nos va a servir perfectamente para el tema de la aplicación de consola que vamos a trabajar. En este caso, vamos a seleccionar acá en versiones la versión más estable que esté en este momento, que sería la 4.1.0. Vamos a instalar esta versión. Voy a copiar el comando del CLI para instalar esta versión en específico. Y listo, después de instalar la versión, entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo logger. Podemos eliminar este, digamos, código que viene por defecto. Y lo que vamos a hacer entonces es agregar, entonces, un nuevo logger y hacer nuestro primer login utilizando Serilog. Vamos a colocar el using de Serilog acá para que nos aparezcan las opciones. Y vamos a crear un nuevo logger. Ahí está, vamos a asignar el logger que va a tener por defecto .NET. Lo vamos a asignar con un nuevo logger configuration. Create logger. Y vemos que aquí nos está apareciendo que este create logger hace parte de la librería Serilog. Eso era lo que nosotros estábamos buscando. Con esto ya deberíamos tener nuestro logger funcionando. Así que vamos a hacer entonces la primera prueba. Y vamos a colocar information y vamos a decirle nuevo log. De esta manera ya tenemos entonces la configuración del log en esta línea y ya tenemos una línea de prueba con este log information. Vamos a realizar un .NET Room, vamos a hacer un CLS, limpiamos y .NET Room para ver si esto está funcionando correctamente. Y vemos que en ese momento no nos está pintando en la consola. Sin embargo, no está sacando ningún error. Eso significa que el logger está funcionando correctamente. La razón por la que no está funcionando es porque nosotros debemos realizar la configuración para la consola. Es decir, indicarle a este logger configuration que se va a pintar dentro de la consola. Para eso, lo que vamos a hacer es agregar un método más, una función más de configuración, aparte de la de createLogger. Y esta función sería write2 y lo que vamos a decirle es que por favor nos imprima en la consola de esta manera. Ok, entonces ya con esta línea debería estar imprimiéndonos en la consola. Recordemos que esto nos aparece gracias a que hemos instalado la librería que imprime en consola dentro de Serilog. La podemos verificar acá dentro de la configuración del proyecto. Aquí está Serilog Syncs Console. Esta es la que necesitamos para este caso. Nuevamente ejecutamos .NET Room y vemos como ahora sí nos aparece entonces la hora en la que se hizo este llamado, el tipo de login, que en este caso es INF, es decir, information, y el texto con el login que nosotros acabamos de hacer. Esta sería el demo básico o la parte básica de cómo empezar con Serilog. Existe algo en las herramientas de login llamado nivel o level en inglés. Podemos en Serilog configurar el minimum level que nosotros queremos usar dentro de la configuración del login que nosotros estamos creando. En este caso sería aquí dentro de login configuration. ¿A qué se refiere esta parte del nivel de logueo, el nivel de login? Vamos a revisarlo acá dentro de la documentación oficial de Serilog.
Lo que podemos hacer es que dependiendo del nivel del log, vamos a tener, digamos, como un propósito para ese log, para ese mensaje que nosotros estamos escribiendo con Serilog. Por ejemplo, Verbose, por ejemplo, vemos que nos dice que es como el level más ruidoso, que casi nunca se utiliza en producción y este se utiliza mucho cuando queremos notificar, por ejemplo, que algo se levantó, que de pronto se completó alguna acción en específico interna entre un componente y otro, pero la verdad que no se utiliza mucho, que digamos, se utiliza mucho más que todo es internamente dentro de las librerías o componentes. En el caso de debooks, se utiliza mucho cuando nosotros queremos agregar algunos mensajes que nos ayuden en el momento que estemos haciendo debug en algún código porque queremos determinar si de pronto hay un problema, hay algún error, de pronto algo que tenga que ver con el performance en la aplicación. Entonces esto nos ayuda muchísimo a ir obteniendo información de lo que está pasando y de los valores que internamente se están utilizando en el sistema. Obviamente este sería solo para desarrollo, al igual que Verbose. Estos solo se usan para cuando nosotros estamos como tal desarrollando. Information sí puede ser un poco más general, se utiliza para agregar información general de lo que está ocurriendo dentro del código, por ejemplo, cuando se completa un workflow completo, por ejemplo, como la creación de un nuevo usuario o la notificación de algo en específico. Por ejemplo, cuando, no sé, se completó una compra y queremos notificar esa parte, esa información, podemos utilizar este. Los warnings se utilizan mucho para hacer una advertencia, como su nombre lo dice, para avisar que de pronto puede que haya algo que esté malo y que de pronto no se estén siguiendo los guidelines por alguna razón. Podemos hacer esa notificación. También nos sirve mucho para cuando, por ejemplo, se reciban parámetros corruptos o parámetros incompletos dentro de nuestro sistema. Podemos hacer un warning y avisar que eso ocurrió y luego podemos revisar en el código el por qué ese parámetro llegó de esa manera y eso nos ayuda a prevenir posibles errores. Error sí tiene que ver mucho más ya cuando existe como tal un error y lo mismo fatal cuando ya es algo crítico, son errores ya muy críticos dentro de la aplicación. Entonces, digamos que error y fatal se usan igual, la diferencia está en que error pueden ser errores que estén controlados dentro del sistema y cuando ocurre este error podemos devolver algún valor en específico, mientras que fatal es un error que de pronto no tiene ningún tipo de control y la aplicación devolvería un internal error, lo cual causaría que no funcione de manera correcta. Entonces, al final, lo que podemos hacer con el minimum level es especificar cuál es de estos login es los que queremos que se publique en este caso se proyecte en la consola. Si por ejemplo colocamos information, entonces todos los log level de ahí en adelante, information, warning, error, fatal, se publicarían, mientras que debug y verbose estarían omitidos. Si colocamos error, significa que error y fatal serían los únicos que se pintarían y ya todos los demás, todos estos cuatro de acá, incluyendo information y warning, no se publicarían en este caso en la consola, que es el ejemplo que estamos trabajando. Así que vamos a hacer un ejemplo de esto y vamos a entender un poco más cómo funciona esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es crear un log para cada uno de estos niveles. Vamos a empezar acá. Log.verbose. Ahí está. Vamos a colocar. Ahí está un mensaje genérico. Vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Vamos a mirar con debug. Vamos a colocarle log debug. Ahora tenemos information. Bueno, ya de information tenemos acá uno. Vamos a cambiarle aquí el texto por log information. Luego vamos a seguir con warning. Luego vamos a seguir con error. Y ahora vamos a seguir con fatal. Perfecto.
Lo que vamos a hacer es entonces ejecutar nuestra aplicación con todos estos tipos de logs que tenemos aquí. Tenemos básicamente un ejemplo por cada tipo de log de Serilog. Y ahí está, podemos ver entonces que en este momento se está pintando. De hecho, vamos a darle un clear acá, que no se nos pintó todo correctamente. Ahí está, y vemos cómo nos aparece log information, nos aparece log warning, log error y log fatal, lo que significa que debug no está siendo contemplado ni tampoco log verbose. Esto es porque el minimum level por defecto empieza en information, es decir, en Serilog por defecto se va a publicar information en adelante en todos los otros niveles que haya, que obviamente para el Serilog son mucho más importantes. Si queremos entonces que por defecto el minimum level no sea ese, sino que nosotros queremos que también se pinten los errores de debug, podemos decir que con este método minimum level debug podemos hacer esa configuración fácilmente. En este caso debería pintarse debug y todos los mensajes en adelante que estén en el low level superior. Vamos entonces a ejecutar con .NET Run y ahí vemos cómo ya nos aparece el log debug, log information y demás. También podemos obviamente setear log verbose. Ahí está. Y deberíamos obtener un log para todo lo que tenemos acá. Vamos a .NET Run. Y ahí vemos que ahí está el log para todo definitivamente. Ahí tenemos un log por cada ejemplo. Y esto nos va a permitir mucho. Bueno, ahí tenemos un conflicto por la forma en la que se pintó en la consola. Vamos a limpiar y vamos a ejecutarlo de nuevo. Si llegan a tener este error, es bastante común a veces en PowerShell. Ahí está. Vemos log verbose, debug, todos. Entonces, la idea con estos niveles es que lo utilicemos sabiamente para cada una de las cosas que fue hecho. Es decir, cada nivel, si es un error, es un error. Si es fatal, es porque es un error muy crítico. Información es porque queremos agregar cierta información de lo que está ocurriendo. Debug que es solo para debug, etc. La idea es que configuremos o agreguemos cada mensaje de acuerdo al el log level que realmente necesitemos. Y luego configuremos el minimum level de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando o al ambiente en el que estemos trabajando. Si estamos en desarrollo, podemos colocar verbose o debug como el minimum level, pero si nos llegamos a mover a producción, lo ideal es que nos movamos a warning o a error, a estos dos de acá que ya son niveles superiores, porque solo nos interesa saber lo que está pasando con errores y sí, con errores o casos críticos dentro de la aplicación, pero no nos interesa como tal los demás log. Si hay un caso específico en el que realmente se necesiten, bueno, pudiéramos bajarnos a un nivel, por ejemplo, como de information, ¿sí? Y agregar mucha más información, pero ya depende como tal del escenario. Lo normal es que en producción solo tengamos la información más crítica o más importante que se esté generando en la aplicación. Vamos a revisar cómo podemos trabajar con Serilog en una API de .NET. En una API vamos a tener diferentes escenarios, vamos a tener, digamos, como algunos otros casos en donde Serilog va a ser bastante útil y vamos a poder explotar todo su potencial. En este caso tenemos una API previamente creada con ese template por defecto que nos trae .NET, donde nos muestra Weather Forecast, el controlador, tenemos la clase Program con una configuración genérica, todo es bastante genérico y lo que nos trae por defecto esta API. Entonces lo que vamos a hacer es, primero que todo, abrir la terminal para poder instalar como tal la librería de Serilog. Entonces vamos a ir a la página de NuGet y en la página de NuGet vamos a buscar Serilog para ASP. Y aquí vamos a encontrar este Serilog ASP.NET Core. Este es el que necesitamos para poder hacer el ejercicio de incorporar Serilog en nuestro proyecto. Este está orientado no solo a API, sino también a proyectos web con ASP.NET Core. Vamos a copiar el comando y ahorita con este comando vamos entonces a ejecutarlo. Ahí está, y vamos a instalar la librería. Una vez entonces tenemos la librería instalada, vamos ahora entonces a realizar la configuración dentro del archivo program, donde vamos a tener que hacer unos ligeros cambios para poder tener entonces la configuración de Serilog. Lo primero que debemos hacer es aquí, antes del build,
agregar la configuración para el log. Recordemos que debemos tener el using, acá arriba, el using de Serilog. Ahí está. Y ahorita sí ya podemos utilizar log.logger y asignar una nueva configuración de logger para Serilog. Vamos a hacer entonces un logger configuration. Ahí está. Y ahorita vamos a colocarle que escriba dentro de la consola. Simplemente vamos a hacer eso por defecto en este momento. Y ahora vamos a darle create logger. Ahí está. Y ya con eso entonces tendríamos la configuración del logger. Aquí no nos está funcionando porque se nos fue un punto y coma acá que no es necesario. Y ahí ya está la configuración del logger. Esto sería lo que necesitáramos para tenerla. Y es importante ahora indicarle a .NET que el logger que va a utilizar es de Serilog. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar builder.host.use Serilog para indicarle que efectivamente el log que va a utilizar es el log de Serilog. Ahora lo que vamos a hacer por último es instalar el middleware. Acá tenemos los middleware por defecto que vienen y vamos a agregar un middleware adicional para que Serilog pueda hacer el login de los diferentes requests que se están dando dentro de la aplicación. Entonces vamos a hacer un use Serilog request login y de esta manera, así de fácil, con esta línea que tenemos acá, ya tenemos entonces la configuración de Serilog para todo lo que son los requests sobre nuestra API. Con esto hicimos la configuración general de nuestro proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño login. Vamos a hacer un log.information y le vamos a decir application has been started. Solamente a manera de información y de verificar que efectivamente el login nos está funcionando. Ahora vamos a login, vamos a view, vamos a terminal, vamos a hacerle un clear y vamos a utilizar .NET Run para ejecutar nuestro proyecto. Y vemos cómo nos aparece la información. Ahí vemos cómo nos aparece que ahora se está escuchando por este puerto, que se está escuchando por este puerto, el hosting y nos aparece el content root path. Vamos a verificar si vemos que esta información el log information que vemos acá no nos está funcionando en este momento. Ya vamos a verificar por qué. Pero aquí lo importante es darnos cuenta que ya Serilog aparece configurado, que los logins nos están funcionando. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a verificar, hacer un request sobre Weather Forecast para ver que efectivamente la API está funcionando. Entonces, revisemos en qué puerto está saliendo. Voy a hacer el request acá internamente dentro de una página web. A ver, ahí no me está dejando tomar el... Ahí está la URL como tal. Sería esta. Vamos entonces a abrir este link en el navegador. Ahí vemos cómo nos está apareciendo ya el request. De hecho, ahí nos está apareciendo el request y nos aparece la respuesta. Cuál fue la respuesta del request y cuál fue el tiempo que se demoró para poder lograr ese request. Vamos, por ejemplo, a invocar el endpoint de Weather Forecast y vemos cómo ahí nos está apareciendo que hizo el request. Ahí está. Bueno, parece que lo escribí mal. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Weather Forecast. Y vemos cómo, por ejemplo, el login no solo nos está mostrando que se hizo el request, sino también nos está mostrando cuál es la estructura como tal del request, qué acción se hizo, en qué controlador, cuál fue el tipo de objeto que se utilizó y vemos mucha más información a detalle. Al final, como en los otros requests, podemos ver el tiempo como tal que se demoró ese endpoint y en este caso pues vemos como un fat icon que está digamos como intentando llamar ya que lo hice el llamado a través de la web y eso es lo que hace que de pronto aparezca digamos como esta información o este request adicional y esto nos permite ver muy a detalle la información que está ocurriendo. Acá dentro del log information parece que
colocamos el log antes de que la aplicación se ejecutara y eso es lo que nos está causando de que no se vea. Entonces vamos a colocar aquí un clear y lo que vamos a hacer es mover este log. Vamos a moverlo aquí a antes. Vamos a colocarlo aquí antes de que haga el room y aquí ahora sí debería aparecernos. Vamos a verificar con .NET Room. Y ahí vemos cómo nos aparece aquí la información. Application has been started. Ya hizo toda la configuración, ya hizo todo. Y al final nos aparece el mensaje. Entonces tendríamos que colocarlo aquí siempre antes del run. Podemos colocar toda la información que queramos acerca del proceso que está haciendo acá internamente la aplicación para su configuración. Y ya con esta configuración en general podemos ver lo fácil que fue poder agregar entonces Serilog a nuestro proyecto de API. Vamos a aprender sobre la librería AutoFixture, una librería muy útil para generar datos aleatorios y de esta manera ahorrarnos tiempo al momento de hacer nuestras pruebas. Características que podemos mencionar en general de esta librería es que nos permite de una manera muy fácil generar datos de pruebas aleatorios de manera muy rápida. Así no tendremos que preocuparnos por tener que manualmente agregar o generar estos datos que vamos a necesitar al momento de realizar nuestras pruebas o al momento, por ejemplo, de hacer un pequeño demo con datos que no son reales, sino que sean datos de prueba. Es muy importante resaltar que AutoFixture es modular. Esto significa que existen múltiples módulos dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos. Lo que vamos a hacer es que si necesitamos alguna funcionalidad en específica, vamos a instalar un nugget adicional que contenga esa función que estamos buscando. La librería base de AutoFixture contiene los elementos generales o las funciones generales para poder crear datos en general, datos de prueba. AutoFixture facilita la implementación de datos de prueba para pruebas unitarias. Este es uno de los escenarios donde esta librería es realmente poderosa y realmente útil al momento en que queremos hacer pruebas unitarias. Sin embargo, también existen otros escenarios como al momento de crear datos de prueba aleatorios, por ejemplo, para una API o también para crear información en general, llenar una base de datos con datos de prueba que luego se va a utilizar para algún proceso en específico. También AutoFixture es bastante útil. Aquí vemos un demo bastante básico de cómo funciona la librería. Luego de utilizar el namespace de esta librería, de agregarlo al archivo en que estemos trabajando, vamos a instanciar un objeto de tipo fixture. Este objeto contiene un montón de métodos de funciones que vamos a poder utilizar para poder realizar o crear esos datos aleatorios que normalmente necesitamos. En este caso se está utilizando el método create para crear ese dato que necesitamos. Colocamos el tipo, en este caso tipo int, y lo que pasaría sería que crearía un dato aleatorio entero y de una manera muy fácil y sencilla podemos tener ese dato que ya nos va a permitir poder terminar la prueba. Vamos a utilizar la librería de AutoPicture por primera vez. Para eso tenemos una simple aplicación de consola acá en la que vamos a estar trabajando. Lo primero que vamos a hacer es crear un modelo como base. En este caso vamos a crear una clase que se va a llamar usuario, user. Y vamos a crear diferentes propiedades. Vamos a crear entonces el string name. Ahí está. Vamos a crear también el email. Ahí está también. Vamos a crear también una fecha. Sería tipo datetime y vamos a colocarle day created. Ahí está. Y por último, vamos a colocarle aquí number. Vamos a colocar un entero que sería number of logins. Ahí está. ¿Cuántas veces ese usuario se ha logueado? Ahí está.
Y ahí lo tenemos. Tenemos esta base, tenemos diferentes tipos, tenemos dos strings, tenemos un entero, un datetime. Ya con esto tenemos una idea de cómo podemos jugar un poco con la información que vamos a tener acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es venir aquí. Vamos a crear un nuevo usuario y vamos a agregarle la información. Entonces, para el caso de name, vamos a agregarle nombre. Acá nos faltó el new. User new, ahí está. Y vamos a agregarle nombre, por ejemplo. Y vamos a agregarle, por ejemplo, en day created. Vamos a agregarle daytime.now.updates. Le vamos a colocar -30. Vamos a suponer que fue creado hace 30 días. Ahí está. Vamos a terminar aquí con el punto y coma. Ya tenemos el usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es pintar la información. Entonces console.writeLine. Ahí está. Y vamos a colocar toda la información de ese usuario. Entonces vamos a colocar aquí name. Vamos a colocarle aquí el string interpolation usando pesos. Y aquí vamos a colocar el name. Sería con user.name. Ahí está. Hacemos lo mismo. Colocamos acá para los otros, las otras propiedades. Email. Colocamos para el otro number of login. Ahí está. Y por último, colocamos para day create. Ahí está. Estamos haciendo un pequeño demo. Ahora bien, vamos entonces a ejecutar este código utilizando .NET Run y debería pintarse todas las propiedades. Algunas están vacías. Ahí está, nombre, email está vacío, number of login 0 y day created. Ahí aparece una fecha 30 días antes. Ahí está. Entonces, con esto ya tenemos la base del demo. Ahora, en lugar de agregar este tipo de texto así fijo, lo que queremos es crear datos aleatorios. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a apoyarnos entonces en la librería de AutoPicture. Lo que vamos a hacer es utilizar el CLI para instalar la librería. Vamos a copiar el comando y vamos a ejecutarlo. Vamos a decirle que nos muestre la terminal. Limpiamos y ejecutamos este comando. Y ahí ya tenemos la librería instalada. Recordemos, lo primero que debemos hacer siempre para poder empezar a utilizar una librería así es agregar el using, importar la librería. En este caso sería AutoPicture. Así de esta manera. Ahora, ¿cómo vamos a poder crear esos datos aleatorios que queremos? Lo que vamos a hacer entonces es utilizar un picture, un nuevo objeto tipo picture. Y este va a contener todos esos métodos que nos van a servir para poder crear esos datos aleatorios. Ya entonces con este método de picture podemos ir, por ejemplo, acá. Y aquí le podemos decir create, es decir, crear un dato en este caso un dato aleatorio. Y le vamos a decir que sea tipo string. Ahí está. Vamos a ver qué error tenemos. Y dice que no se puede convertir. Bueno, este es un método. Aquí nos falta la ejecución. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros. Vamos a hacer lo mismo con email. Vamos a colocarle aquí a email también un fixture.create. En este caso también sería de tipo string. Ahí está. Y lo hacemos lo mismo con number of logins. Vamos a colocarle también un fixture. Vamos a darle un create y en este caso sería de tipo in. Y acá también vamos a hacer lo mismo con la fecha. Vamos a colocarle entonces un fixture. Vamos a colocarle un create y le vamos a decir que por favor no los haga de tipo datetime. Así. Y listo. Ya tenemos entonces, estamos creando información aleatoria para cada una de las propiedades que tiene el usuario. Y luego se deberían pintar acá.
Con esta información, entonces, con esto que acabamos de hacer, es el primer demo, el primer acercamiento para la librería de AutoFixture. Vamos a ejecutar este código, vamos a limpiar lo que tenemos aquí y ejecutamos este código ahora. Y ahí podemos ver, nos está apareciendo unos códigos tipo Unit Identify para el nombre, para el email, y el número de login nos está apareciendo número, y tenemos acá la fecha, que de hecho nos está apareciendo a futuro. Vamos a limpiar y vamos a ejecutar nuevamente. Ahí vemos cómo cambió la información. Los dos códigos han cambiado, el número de login también cambió, y vemos cómo ya no nos aparece en Day Created una fecha futuro, sino una fecha pasada. Entonces, cada vez que hagamos la ejecución del código, entonces nos va a aparecer una información diferente. AutoFeature se encargaría de crear datos aleatorios para poder trabajar con esta clase en particular, que es la clase User. En este demo tenemos una implementación utilizando AutoFeature, donde la librería Fixture nos permite como tal crear datos aleatorios para cada una de las propiedades que tenemos aquí. Está funcionando bastante bien. Aquí vemos uno de los resultados en que nos está retornando información, una fecha pasada, un número de logins y unos IDs para nombre, email. Sin embargo, acá estamos colocando una expresión para cada una de las propiedades. Esto no es necesario, ya que AutoFeature también puede trabajar con tipos complejos. Entonces podemos eliminar completamente toda esta implementación de código que hicimos manual y podemos colocar picture.create y le decimos el tipo, que en este caso sería del tipo user. Ahí está. Y no es necesario entonces que hagamos dato por dato o digamos que por cada propiedad un valor aleatorio, sino que podemos hacerlo directamente así, y esto nos debería generar un dato aleatorio por cada propiedad de este modelo user. Vamos a utilizar CLS para eliminar todo y utilizamos .run, ejecutamos y vemos cómo sigue funcionando. Limpiamos, ejecutamos nuevamente y cada vez que ejecutemos nos va a aparecer diferente información. Número de login 8, acá vemos la información de Day Created y aquí vemos cómo nos está apareciendo, por ejemplo, el nombre incluso de la propiedad. Ahora nos está poniendo el nombre de la propiedad y nos está poniendo un ID aleatorio para estos campos tipo texto. Recordemos entonces que AutoFeature puede trabajar directamente con tipos complejos y nos puede generar datos aleatorios para todos ellos. AutoFixture nos permite crear un dato en particular de manera aleatoria, o también nos permite generar todas las propiedades que hacen parte de un tipo complejo y de esta manera crear todo un objeto de manera aleatoria, como lo estamos haciendo en este punto, en este ejemplo, con el modelo user. Sin embargo, también nos ofrece la posibilidad de personalizar la creación y decirle, por ejemplo, qué datos no queremos que genere o qué datos que queremos que genere con un valor en específico. No importa que sea random, pero un valor que podamos manejar o que tenga coherencia con respecto al modelo de negocio que estemos trabajando. Para poder hacer eso, lo que debemos es utilizar el método build en lugar del create directamente. Entonces, el método build nos va a ayudar a construir como tal un objeto para este user y al final crearlo. Vamos a empezar con el método without. El método without, ahorita nos aparecen estos nuevos métodos de extensión gracias a que estamos utilizando build acá. Y el método without nos permite poder descartar o no incluir dentro de la generación de datos aleatorios un dato en particular. Por ejemplo, le vamos a decir que email. Y al final, luego de que hagamos el build, de que hagamos la construcción de ese objeto con todas las reglas que queramos, podemos colocar muchos without para todas esas propiedades que no queremos. Entonces, luego de que lo hagamos, vamos a utilizar el método create al final para garantizar que se nos cree un objeto con ese tipo y las características que le hemos dicho. En este caso, podemos, por ejemplo, ejecutar esto que tenemos acá, este demo. Y vemos cómo efectivamente nos está creando información aleatoria para name, number of login, day created, pero no para email. Y así también como tenemos ese método de without, tenemos otro que se llama with.
El método with me permite decirle que genere todos los datos aleatorios, pero con una propiedad en particular quiero que haga algo en específico. Yo le puedo decir, por ejemplo, que para day created, el tema de fecha siempre es un tema muy complejo y la fecha de creación debería ser algo que sea del pasado. Es decir, no tiene sentido que un registro haya sido creado en el futuro, que se vaya a crear en 2 años. Un registro ya debió haberse creado y yo quiero saber en qué fecha se creó. Así que lo común es que para este tipo de fechas coloquemos un valor que puede cambiar en el tiempo, que se puede generar también, pero que tenga concordancia, que tenga coherencia y que sea fácil de validar. En este caso vamos a utilizar la fecha actual y lo que le vamos a decir es que le reste 60 días a esa fecha y que ese va a ser entonces el valor que yo quiero que me genere, porque esa es la manera en que este dato de day created tenga coherencia con lo que estamos haciendo y que también sea mucho más fácil de validar si es el caso que estoy haciendo pruebas. Entonces, el método with me permite especificarle con qué valor se va a generar una propiedad en particular y el método without me permite decirle que no genere ningún tipo de valor para una propiedad en específica. Con with y without podemos generar toda la información o configurar toda la forma en la que se va a generar la información, esa información aleatoria para nuestro modelo. Vamos a ejecutar ese demo que tenemos acá ahora. Y ahí vemos cómo nos aparece información para name, no nos aparece información para email. Number of login sigue apareciendo con un número en específico, un número random. Y en el caso de create no se está apareciendo esta fecha que siempre va a ser igual y que siempre va a ser menor a la fecha actual, ya que le estamos diciendo así aquí que le reste 60 días a la fecha actual. Así que este son el tipo de cosas que podemos hacer con AutoFixture para poder configurar esa creación de datos random. Vamos a hacer una pequeña introducción a la librería CSV Helper. Antes de iniciar a analizar esta librería, vamos a entender un poco lo que es el formato CSV. Es un formato altamente utilizado en archivos para transferencia de datos. La idea de este formato es agregar los valores separados por coma. De esta manera podemos diferenciar un dato del otro. Por ejemplo, ahí tenemos 1, want y podemos ver entonces ahí la diferencia entre un dato y el otro. Y de esta manera podemos agregar muchos más datos donde digamos que cada elemento representará una columna y un nuevo salto de línea, es decir, cada nuevo registro va a ser representado en una nueva línea dentro del archivo. Entonces, CSV Helper es una librería que nos va a ayudar a manipular este tipo de formatos, este tipo de archivos. Es compatible con .NET Framework, con .NET Core, es completamente open source y gratuita. Nos permite hacer escritura y lectura de archivos. Obviamente lo más común sería la lectura de archivos, pero también nos permite la escritura y de esta manera podemos generar nuestros propios archivos con la información que tengamos en la aplicación. Muy útil si queremos, por ejemplo, hacer exportación de datos. Soporta muchos parámetros de configuración, lo cual es genial ya que nos permite personalizarla de acuerdo al archivo que estemos trabajando. También nos ayuda mucho a validar errores de formato que de pronto serían un poco más complejos hacerlos si lo hacemos de manera manual. Si bien manejar un archivo CSV es algo bastante sencillo y podemos construir nuestra propia lógica para poder hacerlo, CSV Helper nos ayuda muchísimo a personalizar la configuración y prevenir posibles errores al momento de hacer el formateo de los archivos, hacer el mapeo de datos y de esta manera poder entender un poco más el detalle de algún posible error que pudiera pasar en nuestro código. Vamos a tener nuestro primer acercamiento con la librería CSV Helper. En este caso tenemos una aplicación de consola hecha con el template básico, el template base que viene en .NET, que vemos que simplemente tiene un Hello World, un console writeline. El archivo en este caso está corriendo con NET6 con todas sus características y configuraciones por defecto y debemos agregar el user CSV file
aquí en este item group y lo vamos a hacer parte como el contenido de la aplicación. De esta manera se nos va a facilitar mucho poder leerlo dentro acá del código como tal que vamos a escribir en Program CS. Este archivo user.csv vemos que es un archivo precisamente separado por comas, bastante fácil, bastante simple. Tiene una primera fila que de hecho son los nombres de las columnas y tiene unos 5 registros adicionales que están bastante entendibles, bastante fáciles de trabajar y con esto vamos a poder hacer nuestro demo. Este archivo hace parte del contenido de recursos de las clases, así que revisa los recursos que hay en la clase y descarga el archivo, crea el proyecto por defecto de consola y agrega ese archivo acá en la configuración utilizando esta parte de content include y ahí colocas el nombre del archivo. Ya con esto tenemos la configuración base y ahora lo que vamos a hacer es agregar la librería. Para esto debemos ir al portal de NuGet y vamos a utilizar CSV Helper para buscar por este NuGet importante que nos va a servir un montón. Aquí vemos la librería, aquí está CSV Helper. Hay una versión bastante reciente de hace 7 días. Voy a utilizar esa versión. Vamos a utilizar la última versión estable. Y ahora voy a ir a View, vamos a ir a Terminal y vamos a lanzar este código para agregar la librería. Ya con eso tenemos la librería entonces dentro de nuestro proyecto y lo que vamos a hacer ahora es una pequeña implementación solo para comenzar. La idea con esta implementación es que podamos de alguna manera entender cómo funciona CSV Helper y que podamos leer al menos la primera línea del archivo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un using y vamos a crear una variable con la que vamos a leer nuestro archivo. Vamos a decirle reader new string reader y este nos va a pedir cuál es el archivo que deseamos leer. En este caso sería users.csv. Ahí está. Con esta estructura, utilizando aquí el using, garantizamos que solamente en esta porción de código que está dentro del using se utilice la memoria de este archivo y luego esta se libere, esta se destruya y de esta manera podamos tener una aplicación con un gran performance. En este caso, como es una aplicación sencilla de consola, realmente puede que no sea tan importante, pero como buena práctica siempre es bueno incluirlo. Y normalmente en una API, por ejemplo, que está consumida por múltiples usuarios en diferentes contextos, esta es la mejor práctica que podemos aplicar. Y en ese escenario sí vamos a poder ver realmente un problema de memoria o un problema de rendimiento si no lo hacemos. Vamos entonces a crear acá un nuevo using. En este caso vamos a hacer el using de CSV. Y lo que va a hacer CSV, esta variable, es guardar el objeto tipo CSV Reader, que va a recibir el reader que ya tenemos previamente creado anteriormente y que va a recibir como parámetro el culture info y le vamos a colocar invariant culture. Esto nos sirve para indicar cuál va a ser como el formato que está dentro como tal del archivo. Acá tenemos algunos errores porque debemos agregar la librería, el using de CSV Helper y debemos agregar acá el using de System Globalization. Ahí está. Ahora por último lo que vamos a hacer es crear un data table. Esta forma es un poco, digamos, como más artesanal, más como si estuviéramos leyendo archivos planos, no estamos realizando un mapeo a componentes de .NET y por eso se hace así, pero con esto vamos a entender cómo la librería nos puede ayudar de manera general en este escenario. Entonces acá vamos a agregar un using nuevamente para poder crear un data reader con el que nosotros vamos a leer ya como tal los datos que vienen del string reader, que ya se mapearon al CSV reader y lo queremos transformar en una tabla para poder leerlo. Entonces vamos a colocar aquí new CSV, estamos creando un nuevo objeto y vamos a crear un data reader a partir de el CSV. Ahí está, todos tienen using, ya que de esta manera garantizamos que la memoria inmediatamente se libere y que no tengamos ningún problema de performance. Vamos entonces a crear ahora sí el data table que va a cargar toda la info en memoria como tal durante el tiempo que utilicemos la variable aquí. Ahí está, tenemos un error
porque seguramente tenemos que agregar otra librería. Ahí está system.data. Perfecto. Y ahora lo que hacemos simplemente es este data table, decirle que cargue la información que viene de este DR, que es el data reader. Ahora, si lo deseamos, podemos hacer un console.writeLine y utilizamos aquí String Interpolation para pintar. En este caso podría ser, por ejemplo, la primera fila. Simplemente vamos a row y le decimos que la primera columna y la primera fila que por favor nos lo imprima. Ahí está. Y de esta manera entonces vamos a pintar como tal la parte básica de este archivo. En este caso sería esta primera row que está acá. Y vamos a quitar este hello world. Ya no lo necesitamos. Utilicemos entonces .NET Room para ejecutar este demo. .NET Room. Y ahí está. Vemos cómo nos seleccionó este que está aquí, Booker 12, es decir, el primer elemento de la primera fila. Seguramente se están preguntando, ¿no debería ser username el primer elemento? Por defecto, en este caso en particular, CSV Helper nos está omitiendo la primera fila, ya que está tomando la primera fila como si fuera una fila de nombres, una fila de los nombres o las descripciones de las columnas, más no de información. Como en este caso nosotros siempre queremos es capturar la información, por eso nos marca como la primera celda de la primera fila y la primera columna como Booker 12. Con esto ya tenemos nuestro primer demo con CSV Helper y vamos a profundizar un poco más en algunas otras funcionalidades. Vamos a completar la lectura de este archivo de CSV utilizando Data Table. En este caso podemos agregar dos features. Uno es la lectura utilizando un loop, un for, ciclo for, para poder recorrer cada uno de los elementos. Y también podemos agregar la configuración de las columnas dentro del data table y de esta manera verificar que efectivamente las columnas que nosotros necesitamos son las que están llegando y que están llegando con el tipo de datos correcto. Para esto lo que vamos a hacer entonces es ir aquí a dt.columns y vamos a hacer un add y de esta manera vamos agregando cada una de las columnas. Vemos que nos pide el nombre de la columna y el tipo. Nosotros, por ejemplo, podemos agregar aquí cada uno de los nombres de las columnas que vienen acá, por ejemplo, username, así de esta manera, y el tipo lo podemos sacar fácilmente simplemente colocando type of y obteniendo el tipo, por ejemplo, de un tipo primitivo de C# que puede ser ese tipo string. Y de esta manera ya lo estamos haciendo. Entonces podríamos hacer el ejercicio con cada una de las columnas. Serían como unas 5 columnas. Acá tenemos, por ejemplo, login email, que también sería tipo string. Tenemos identifier, que este sí sería numérico. Aquí vemos que el identificador es un código. Este ya lo vamos a cambiar. Entonces vamos a darle identifier y le vamos a colocar tipo short, que es un código corto. Es un número corto. Luego tenemos first name y last name. Ok. First name, vamos a colocarlo acá y vamos a crear otra row adicional para last name. Ahí está. Ya con esto, eso nos ayuda a mapear cada una de las columnas como tal que vamos a tener dentro del sistema y nos ayuda también a verificar el tipo, ¿no?, que le estamos asignando acá. Ahora lo que podemos hacer es un ciclo for, hacer un ciclo for acá. Y ahorita en este ciclo for podemos decirle dt.rows.count y así podemos ver cuánto es la cantidad como tal. Y ahorita vamos a hacer entonces aquí el console writeLine, incluyendo la información que vamos a mostrar. Aquí utilizamos string interpolation y simplemente aquí le damos dt.rows
Y vamos a colocar aquí en la posición 0 la columna 0, que vendría a ser el username. Y aquí en la posición i. Y le vamos a dar guión y vamos a colocar el identifier también. Sería rows. Acá le colocamos en la posición 2 y aquí colocamos en la posición i, de esta manera. Y listo, bueno, acá nos falta cerrar las llaves aquí de esta manera para que nos permita colocar el guión. Y de esta manera ya tenemos entonces la columna número 0, que vendría a ser username, y la columna número 3, que es identifier. Vamos a correr el proyecto a ver si nos funciona con esa configuración. Y ahí está. Vemos que aquí nos aparece Booker 12, Johnson 81. Acá nos aparece, bueno, acá estamos teniendo un conflicto. Ok, nos está apareciendo en la... A ver, acá nos está apareciendo... Ah, ok, parece... Ah, ok, sí, está al revés. Está al revés, entonces primero le vamos a decir row y luego le vamos a dar la columna. Vamos a decirle aquí row y luego la columna. Y ahora sí, debería funcionarnos. Y ahora sí, ahí está. Entonces nos aparece el usuario, código. Y vemos que todo se está cargando correctamente. ¿Qué pasa si nosotros le decimos, por ejemplo, que username es tipo, por ejemplo, int? Sabiendo de que pues este username no es como tal tipo int. Vemos como ahorita nos está apareciendo un error. Entonces, este error que estamos obteniendo, ahí dice que ese dato en particular no lo puede mapear. Si bien esto es, digamos, como un feature muy limitado, utilizar los data tables, la verdad que es la forma como más artesanal de poder leer el CSV. Realmente con este feature al menos podemos tener esta validación de datos y poder estructurar también los datos y recorrerlos de esta manera para luego guardarlos en algún lugar o llenarlos en una colección y manipularlos de una manera mucho más cómoda en C#. Pero en general es un feature bastante interesante que podemos resaltar como tal de CSV Helper. Ahí con el cambio, con la corrección, podemos volver a ejecutar el proyecto y vemos cómo nuevamente nos está funcionando.